Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro nuevo seminario organizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón. A los que no me conozcáis, soy David Ostariz, vocal de la Junta Territorial de aquí del CITOP, y hoy nos acompaña José Manuel Soria. José Manuel, que es doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, ¿cierto, José Manuel? Sí. ¿Todo correcto? Y que actualmente trabaja como profesor ayudante doctor en la Universidad de Alcalá de Henares. Eso. Hoy vamos a hablar sobre control de vibraciones en estructuras, ya un poco limitando el tema porque obviamente todos sabemos que estructuras hay muchos tipos y también que vibraciones puede haber muchos orígenes de las vibraciones. En este caso hoy José Manuel nos va a hablar sobre el que fue el objeto de su tesis, que era sobre controlar las vibraciones producidas por el paso humano, por así decirlo, por el tránsito de personas. Estructuras peatonales, sí, sobre todo pasarelas. Eso es, exacto, en pasarelas mediante el uso de TEMEDES, que era amortiguador de masa sintonizado, ¿vale? Que es una de las soluciones que existen actualmente en el mercado para solucionar problemas que puedan surgir en este tipo de estructuras. Pues un poco, ya sabéis, problemas de vibración que han dado. Pues no puede dejar de mencionarse el caso infame de la pasarela del Milenio en Londres, que es igual el más vistoso y que hay muchos vídeos y demás. Entonces hoy vamos a hablar un poco de qué son nos va a explicar qué son los TEMEDES y cómo nos pueden ayudar pues, a solucionar esos problemas de vibraciones que pueden producir incomodidad a la hora de pasar por una pasarela. Cuanto más flexible y de mayor luz sea, pues más problemas habrá. Y así poder nosotros conocerlo y aplicarlo en nuestros proyectos en caso de que sea necesario. Muchas gracias por acompañarnos hoy, José Manuel. Gracias a ti, David. Lo has explicado muy bien, la verdad. No sé si vas a aprender mucho ya en la charla, porque ya te lo sabes. O sea que, nada, gracias. Es un honor para mí estar aquí, la verdad. Me hace mucha ilusión. Cuando me lo dijiste, cuando me lo propusiste, me hizo mucha ilusión. Y es porque, bueno, no sé, entre los asistentes si hay gente que tiene la dinámica muy, muy del día a día y la lleva más bien, y las charlas de servirá como repaso. O puede haber a lo mejor alguno que lo tenga o alguna que lo tenga más, que tenga la dinámica un poco más oxidada y entonces le puede venir como recordatorio, ¿no? Pero luego también no solo la parte de dinámica, sino que luego la del TMD, o como su traducción es amortiguador de masa sintonizada, pero sería Tune Mass Damper, o también, que parece que cuando metemos la palabra damper, parece que es un amortiguador. En realidad el amortiguador es una de las partes del TMD, entonces sería también Tuned Vibration Absorber, que es un absorbedor de masa sintonizada. Perfecto. Pues Entonces, contaré lo que es. Pues es una idea mágica, brillante, que introdujo Dan Hartog hace ya un montón de años y que se explica con el funcionamiento de un sistema de 2 grados de libertad y que cae rendido a sus pies cuando lo estudias. Lo que pasa es que se desintoniza y eso es donde en mi tesis, yo en la tesis que desarrollé, pues soy un recién doctorando, entonces fue intentar que el TMD de Den Hartog se desintonice menos, haciendo que el amortiguador varíe en tiempo real y de esa forma ampliamos el ancho en frecuencia en el que actúa el TMD, ¿vale? Eso es lo que voy a intentar, pues contar un poco, hacer un resumen de dinámica, contar algunos problemillas con los que yo me he topado de vibraciones en pasarelas, sobre todo, puentes peatonales, y el funcionamiento del TMD y lo que hice yo un poco de semiactivo por si a alguien le interesaría, porque se puede implementar. De hecho, por eso se estudió, se hizo muy, muy práctico, ¿vale? Entonces, bueno, a los asistentes les doy las gracias por estar asistiendo a la charla, ¿vale? Y si tuviesen alguna duda, pues se la escriben a David o que abran el micro, a mí me puede interrumpir, no, sin problema. Me haría ilusión, se haría más amena la charla seguramente. Lo que pasa es que no se suele abrir el micro para interrumpir, parece que la cosa es interrumpir al ponente, pero me daría igual, lo estoy avisando. Vale, pues siempre suelo poner este vídeo en el que yo soy uno de los que salta junto con mi director de tesis, el profesor Iván Muñoz Díaz, que da la asignatura de dinámica en la Escuela de Caminos de Madrid, de la UPM. Y fijaros que es una pasarela peatonal que no nos hemos tenido que ir muy lejos, es decir, fuimos andando, está a 50 metros de la Escuela de Caminos
y dos personas haciendo como un bouncing, lo que se dice, que es llegar, sin llegar a saltar, hacer el movimiento de saltar, ¿vale? Pues teniendo un metrónomo y sabiendo la frecuencia a la que hay que hacerlo, pues conseguimos que la pasarela experimente unas aceleraciones que son más altas de las que debería para tener un confort máximo, ¿vale? Entonces, bueno, cuando esa frecuencia a la que la pasarela vibra está en torno a 2 hercios, que es la acción que hacen los peatones cuando pasan en su acción peatonal, pues la pasarela, si no es muy masiva, pues se puede experimentar este tipo de aceleraciones. Y eso no va a pasar a la pasarela, simplemente lo único que puede ocurrir es que cunda un poco el pánico y que la gente se ponga nerviosa, pero una pasarela, el estado límite de vibraciones es un estado límite de servicio, entonces no va a haber problema. Distinto sería que comprometiese el estado límite último, pero generalmente las aceleraciones excesivas no comprometen el estado límite último. Entonces, bueno, ¿qué es un TMD? O un tune mass damper, pues un controlador inercial que es pasivo, ¿vale? Pasivo es porque tiene una amortiguación que es constante. Es un sistema de masa, muelle y un amortiguador. El ejemplo que se está viendo en pantalla es uno para vibraciones verticales, ¿vale? También lo hay para laterales. Y es un sistema que se está usando cada vez más en pasarelas peatonales, porque ya he dicho que es un sistema que funciona muy bien. Y cada vez se está usando más. O sea, no solo en pasarelas, sino que se usa cada vez más. Entonces, nosotros para explicar cómo funciona este dispositivo, si tenemos una estructura, una viga, por ejemplo, biapoyada, que vibra según su primer modo de vibración, ¿vale? Pues cuando ponemos el TMD, este sistema se sintoniza para que vibre en contrafase con la estructura, ¿vale? Y entonces hay una transferencia de energía de la estructura al TMD y el TMD la disipa. Y entonces es energía que la estructura no llega a casi tener, porque esa energía del peatón se la transmite y pasa casi directamente al TMD, ¿vale? Entonces, si hiciésemos una sección en el centro de vano de nuestra estructura y pusiésemos, por ejemplo, una sección cajón, pues tendríamos la estructura en la parte superior sin TMD se desplaza más, ¿vale? Se acelera más. Y en la parte inferior, con el TMD, que puede estar totalmente escondido en la sección cajón, pues se experimentarían muchas menos aceleraciones. Los peatones y los usuarios no tendrían ni por qué saber que la estructura tiene ese tipo de dispositivo. Ese tipo de dispositivo muchas veces se ha asociado a un mal diseño de la estructura, pero la verdad es que últimamente, con el avance de los materiales, cada vez hay materiales más resistentes, que son más ligeros, y si atendemos a la fórmula de fuerza igual a masa por la aceleración, despejando la aceleración, la masa pasa dividiendo, y entonces cuanto más ligero es el material con el que construimos nuestra estructura, y más resistente, pues más esbelta es la estructura, más liviana queda y menos... que tiene un aspecto muy bonito, pero esa ligereza puede hacer que tenga excesivas aceleraciones, porque la masa va dividiendo, ¿vale? Entonces, yo no veo que sea un fallo en el diseño el incluir un TMD en nuestra estructura. De hecho, está bien visto, sobre todo y se está empezando a usar, por ejemplo, cuando las estructuras son de madera. Que ya la masa, aunque la madera tiene más amortiguamiento, es un material que pesa muy poco. Entonces, bueno, yo en la tesis, esto se puede estudiar con un programa de elementos finitos, pero en la tesis se hacen muchísimas simulaciones. Os pondré algunos mapas de sensibilidad que hice intentando ver cuál sería el sintonizado óptimo de este dispositivo. Entonces, se puede estudiar el comportamiento dinámico con una gran fiabilidad con el sistema de un grado de libertad para la estructura, simulando el grado de libertad, el máximo desplazamiento de nuestra estructura, y el sistema de 2 grados de libertad en el que tenemos la estructura y el TMD, ¿vale? Es decir, en el sistema de abajo que tengo 2 grados de libertad, cada uno con su rigidez y amortiguamiento, la masa más grande sería la de la estructura y la masa más pequeñita representa el TMD. Y ambas representan el comportamiento de mi sistema, de mi estructura más TMD en centro de vano. Si hubiese alguna duda, me paráis, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo esos 2 sistemas que he dicho antes y tengo un vídeo en el que, por ejemplo, ese modo, que está en torno a 2 hercios, ¿vale? Sí. Voy a empezar con el sintonizado del TMD en 0,5 hercios y 1% de amortiguamiento. Y voy a ir moviendo ese sintonizado, que veis que ya está... Primero lo ajusto en frecuencia, ¿veis? Que lo estoy ajustando en frecuencia, estoy moviendo la frecuencia, y una vez lo ajusto en frecuencia, ajusto el amortiguamiento, ¿vale? Y consigo esta gráfica es un espectro de la respuesta de la estructura en el dominio de la frecuencia, es decir,
cuando los peatones pasen a 2 hercios, ese pico que había de resonancia ya no va a estar al poner el TMD, va a haber un pico mucho mejor, mucho más atenuado. Entonces, la reducción en decibelios, fijaros que es muchísima, ¿vale? De paso de una reducción altísima, ¿vale? Casi un 50%. El problema del TMD es que ese modo varíe, ¿vale? Que esa frecuencia cambie, que os voy a contar algún caso en el que ocurre. No tiene por qué ocurrir, o sea, el TMD es una solución que funciona, pero el TMD semiactivo, que es lo que yo he estudiado, pues funciona mejor, ya está, simplemente. Pasa que necesita pues un aporte de energía, ¿vale? Que se puede, que como no es muy alto, pues se puede hacer con algún panel solar o con alguna batería y poco más. ¿Cuál es otro de los problemas del TMD? No solo que esa frecuencia varíe, sino que haya más de una frecuencia problemática. Por lo general suele haber solo una frecuencia problemática, pero si hubiese otra frecuencia problemática, fijaros que el TMD no se ha metido con este otro modo. Si hubiese un pico de otro modo de resonancia, el TMD no llega. Y sin embargo, el semiactivo sí que tiene un ancho de banda, no solo por si varía la frecuencia de la estructura, del modo problemático de la estructura, sino por si hay más de un modo problemático, ¿vale? El TMD semiactivo. Pero bueno, eso dependerá de la estructura en la que queramos instalar este dispositivo. En proyecto, nosotros esto se puede modelizar en el software que se esté utilizando. Se pone una masa con un muelle y amortiguamiento. Se sintoniza esa rigidez y ese amortiguamiento para que la masa tenga una frecuencia como la del modo problemático. Si no, se pueden mirar la fórmula de Denhart o de Asami Nishihara. Y se dice ya en el proyecto, se dice que la estructura puede llegar a necesitar un TMD, ¿vale? Y ya luego, pues, que cuando se construya, que se mida, porque a lo mejor lo que nos salía a nosotros 2 hercios, a lo mejor no somos tan buenos y en realidad son 2,3 o 2,4 hercios y ya no es problemático ese modo, ¿vale? Entonces, luego habría que hacer un estudio experimental y ver si de verdad es problemático y si se necesita ese TMD. Entonces, bueno, en una maqueta, por empezar a enseñarlo, ¿vale? Tendríamos, en esta parte de la izquierda tengo una maquetita de un edificio que tiene un amortiguador, un TMD, pero de péndulo, que aquí está bloqueado y que aquí sí está libre, ¿vale? Esta maquetita tiene un amortiguamiento... A ver. Ah, pues con el láser no me deja... Problemas del directo. Sí, no. A ver, bueno, lo quito aquí. No, porque además, claro, has empezado a hablar de un poco de modos y de frecuencias asociadas, que en sí un modo, ¿cómo lo explicarías para alguien que no se ha metido en dinámica, por así decirlo? Modo de vibración. Bueno, sería así para si se lo quisiese explicar a alguien que no sea ni siquiera ingeniero, pues puede ser a lo mejor que igual que una guitarra, sus cuerdas tienen cada una nota, y esa nota debido al material, la tensión, el diámetro del hilo, pues las estructuras también tienen una forma de vibrar característica, y en la guitarra lo sintonizamos, en la estructura lo podemos prever cómo va a vibrar cierta estructura, y luego tiene más de un modo de vibración, igual que no solo tiene el primer modo de vibración como asumimos en la cuerda de la guitarra, sino que puede haber más modos de vibración. Sería una onda, y luego una semionda, otra, metiendo de más ciclos. Y la frecuencia va variando. Entonces, dependiendo de cuál sea la excitación, por lo general el primer modo de vibración suele ser el más problemático, pero el caso que voy a presentar precisamente no es el primero. Ya he resuelto esto. Le doy al... Sí, ya se está viendo. Entonces, bueno, aquí se ve el desplazamiento, haciendo un seguimiento del punto que está ahí pintado con un puntito rojo. Se hace el seguimiento y se ve como esta maquetita que tenía muy poco amortiguamiento, la que tiene el TMD puesto, pues ya tiene casi la vibración atenuada. Y sin embargo, la que tiene el TMD bloqueado, que se ve que no acompaña el movimiento, está totalmente bloqueado, pues sigue vibrando, porque no hay nada que le aporte amortiguamiento a la estructura, ¿vale? El TMD, por lo que yo estudio el TMD semiactivo, es por esto precisamente, porque es sensible, por ejemplo, al sintonizado en la frecuencia. Es decir, cuando la frecuencia del TMD es mayor que la frecuencia que debe tener, esta curva, este espectro negro es la estructura sin control, la azul es la del espectro, él es el espectro de la estructura con el TMD, pero sintonizado, y la roja sería pues cuando se desintoniza, ¿vale? Cuando la frecuencia del TMD no está bien, o cuando la frecuencia de la estructura ha variado. El TMD, pues el
El aumento por el desintonizado se produce en el lado contrario, pero vemos que es muy sensible a la frecuencia. O sea, un desintonizado en la frecuencia es muy sensible para el TMD. Sin embargo, el amortiguamiento, por suerte para nosotros, porque el amortiguamiento es a veces difícil de determinar, es muy no lineal, pues el amortiguamiento no es tan sensible. Entonces, que haya variaciones muy altas de amortiguamiento, no hay tanta problemática en el sintonizado, ¿vale? Es igual, aquí el espectro, el negro es la estructura sin control, el azul es la estructura con el TMD sintonizado y el rojo con el desintonizado, ¿vale? Esto sería en el laboratorio de la escuela, el laboratorio de estructuras de la Escuela de Caminos de la UPM, donde hice la tesis. A ver qué se me ha ido. Y si le doy aquí al vídeo, aquí el TMD está bloqueado. Lo que se oye es marcando el ritmo con el que tenemos que saltar para que entre en resonancia el forjado. Y vemos pues que aquí el TMD está bloqueado, aquí no, y entonces la estructura, no sé si veis, si os fijáis en el forjado, aquí se está moviendo bastante más que en la parte de la derecha, ¿vale? La parte de la derecha lo que se está moviendo es el TMD, ¿vale? Que aquí lo tenemos sintonizado, tiene su amortiguador, tiene su masa y los muelles y se ha calculado para que vibre a la frecuencia que tiene que vibrar, ¿vale? Entonces aquí pues esto entraba en resonancia y aquí no. Entonces luego no es todo tan bonito. En el laboratorio sí es muy fácil, pero luego en una estructura pues sí es verdad que hay que sufrir un poquillo más, pero bueno, no deja de ser bastante sencillo, ¿vale? Esto era una estructura, yo hice una estancia de investigación para la tesis en Oporto, junto con Carlos Moutiño, que desarrolló una ley de control semiactivo, y estuvimos allí estudiando, y entonces, bueno, instalamos un TMD en la pasarela que está junto al edificio transparente, y además le dejaron poner el TMD que se viese, porque como la pasarela llegaba al edificio transparente, dejaron los TMD con una pantalla transparente para que se viesen que eran TMD. Estaban muy contentos en el ayuntamiento. Y vamos, yo lo vi un logro, que consiguiese que pudiese instalar el TMD y encima con una pared de metraquilato para que se viese que, oye, que la estructura tiene puesto ese dispositivo. Entonces, bueno, como veis aquí, la estructura tenía problemas de vibraciones. Cuando se superan los 0,5 metros segundo cuadrado, se supone que ya no es confort máximo, ¿vale? Y si os digo además que yo creo que ese nivel debería estar un poquito más bajo, porque andando es verdad que no te das cuenta, pero si te para a mirar el paisaje desde la pasarela, los 0,5 metros segundo cuadrado es un nivel de aceleración bastante alto, ¿vale? Entonces, bueno, en colaboración con el grupo Vives de la Universidad de Oporto, pues medimos la pasarela, sacamos los parámetros del modo problemático y con esos parámetros sacamos los parámetros del TMD que se tiene que poner para cancelar esas vibraciones. ¿Qué ocurre? Pues que se ensayó en laboratorio, una estructura que tienen allí en la Universidad de Oporto, que está soportada sobre unos muelles que vibran a 2 hercios para poder hacer pruebas de laboratorio con el TMD a escala. Y fijaros que en la gráfica que se ve, que es un espectro en frecuencias también, de la estructura sin control al TMD sintonizado óptimo, se hacen muchas pruebas. Aunque numéricamente tú determines el sintonizado óptimo de forma muy rápida, luego llegar al amortiguamiento óptimo, por ejemplo, si hay fricciones, pues tienes que ir regulando un poco el dispositivo, el amortiguador, y ir añadiendo masas para ver exactamente hasta que lo logras sintonizar. Y una vez se sintoniza, estupendo, ¿eh? Pero el mundo experimental tiene también sus cosas. Entonces, bueno, esto sería la pasarela con los 2 TMD, que se pusieron 2, aunque equivalen a 1 en ese punto, ¿vale? Y bueno, la idea de Carlos Moutiño era de hacerlo luego semiactivo. Lo que pasa es que no llegó a hacerlo y estamos pendientes de que se haga, pero lo dejó pasivo porque el pasivo funcionaba bien. Si saco un espectro de esa pasarela, veis que, y hago un zoom, vemos que tienen 3 modos. El primero es el más problemático, ¿vale? Es el que está pero el segundo, por ejemplo, sigue estando en 2 hercios y el tercero en 3 hercios puede una persona corriendo también poner a la pasarela a moverse bastante, ¿vale? Entonces, no solo pasa que tiene más de un modo problemático, sino que los modos problemáticos, si los registramos durante un periodo de tiempo, vemos que las frecuencias varían. No sabíamos, no sabíamos muy bien de la plataforma, que era de madera, que a veces su peso cambiaba, su amortiguamiento también, y esas frecuencias varían, ¿vale? Entonces esas frecuencias cuando varían puede hacer que el TMD se desintonice. Y hacerlo semiactivo pues es un punto más de seguridad todavía. No obstante, que el TMD no funcione de manera óptima, no va a pasar nada. Va a funcionar un poquito peor, va a cancelar un poquito menos de lo que debería cancelar,
pero va a seguir funcionando bien. Si se rompiese el TMD, el miedo que hay de, y si se rompe ese dispositivo, la pasarela, ¿qué le ocurre? Pues no le pasa nada porque el estado de límite último está calculado sin el TMD. Entonces, solo si se rompiese el TMD, pues el estado de límite de servicio de vibraciones va a vibrar más la estructura y fuera, ya está, no va a ocurrir nada. Se avisa, se repara y punto, pero no hay ningún peligro, ¿vale? El TMD lo que hace en este gráfico, no sé si en la parte de la derecha se están registrando las fuerzas de control y las de excitación, y con el color naranja, y en la izquierda está la aceleración y la aceleración de la estructura en color azul, ¿vale? Entonces, la aceleración de la estructura, fijaros que está en desfase, pero que la fuerza de excitación y la fuerza del control que ejerce el TMD están en perfecta contrafase, ¿vale? Entonces, si veis que el paso por cero de ambas se produce perfecta. La excitación que hace el peatón con la fuerza de control que hace el TMD está en perfecta contrafase. Entonces, eso es un caso sintonizado, ¿vale? Cuando yo digo que se hace un caso desintonizado, quiere decir que se pierde ese perfecto desfase, y entonces el caso desintonizado pues empeora, ¿vale? Esto es un caso numérico, ¿vale? Se pasa de 1 metro segundo cuadrado a 1,5, pero por lo general el TMD funciona bien, ¿vale? Pero bueno, el TMD semiactivo, que es lo que yo estudié en mi tesis, pues lo que hacemos es que variando en tiempo real el amortiguamiento, conseguimos que ese desfase se corrija y siga actuando en perfecta contrafase, aunque la frecuencia de la estructura haya variado un poquito. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que estudié yo con el semiactivo. El semiactivo, lo marco aquí el rojo en amortiguador, ¿veis? El caso que se ve arriba sería el del caso de la estructura con el TMD, y abajo sería el caso con la estructura del TMD, pero el amortiguamiento, al marcarlo en rojo, lo que estoy diciendo es que cambia en tiempo real. Y entonces lo que consigo es que ese ancho de banda, que tiene un cierto ancho de banda en frecuencia, pasa a ser mucho más amplio, ¿vale? Y actúe sobre más modo. Pero ese dispositivo que se está ahora mismo puesto así, se está simulando como un amortiguamiento lineal, viscoso, ideal, ¿vale? Pues generalmente se utiliza un amortiguador semiactivo. Para hacerlo semiactivo lo que utilizamos es un amortiguador magnetorológico, que se usa mucho en suspensión de vehículos, ¿vale? Un amortiguador magnetorológico pues tiene partículas que cambian la corriente que está pasando por él. Entonces, dependiendo de la corriente que nosotros le damos, él da un amortiguamiento u otro, y y ese amortiguamiento se puede controlar en tiempo real. Es bastante interesante el dispositivo, pero es muy no lineal. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, numéricamente hemos utilizado tanto modelos de Bingham como de Bondwell, que son muy conocidos en la literatura. Son los que luego enseñaré. Entonces, bueno, no solo tengo el dispositivo con el amortiguamiento lineal viscoso, sino que también hemos estudiado metiendo el dispositivo magnetorológico cómo se deteriora el funcionamiento, porque claro, el funcionamiento del semiactivo que se estaba estudiando era con el amortiguamiento ideal, ¿vale? Entonces, bueno, antes de ponernos a simular ese tipo de cosas, también lo que hicimos fue estudiar cómo varían las frecuencias en una pasarela que, por ejemplo, esta pasarela está en Valladolid, es una pasarela de banda tesa de 85 metros de vano, fue de Carlos Fernández Casado, creo, de la empresa Carlos Fernández Casado, proyectada por ellos, y la monitorización que he enseñado antes de la frecuencia, la variación de la frecuencia a lo largo del tiempo, es de cuando estuve en mi estancia en Oporto, pero esa estancia pues fue como fueron 3 meses y no fue más. Y entonces nosotros, pues bueno, en colaboración con la Universidad de Valladolid y con el Centro Tecnológico Cartiz, pues tenían ellos esta pasarela, la tenían monitorizada junto con un proyecto de investigación, y pudimos estudiar la variación de su frecuencia a lo largo de un año, ¿vale? Con acelerómetros MEMS que tienen colocados en la barandilla, ¿vale? Entonces, bueno, voy a contar un poco el análisis de una señal, pero muy rápido, ¿vale? Simplemente para saber que para un ingeniero de camino, cuando por primera vez te enfrentas a esto, es bastante complicado al principio, luego le pillas el gustillo, pero al principio es muy complicado, porque tienes que hacer un filtrado de la señal. Parece que haces labores de lo que hace un teleco, ¿no? Que es pues diezmar la señal, filtrar el ruido, las frecuencias altas, quedarnos con frecuencias mucho más bajas, ¿no? Nosotros estamos con frecuencias por debajo de 10 Hz, por ejemplo, 12,5 en este caso.
incluso la frecuencia de Nyquist, que es la mitad de la frecuencia que puedes registrar, pues nos quedamos hasta 6,35. Es decir, intentamos ver todos los modos que estaban por debajo de 6 Hz, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la señal, en rojo está la señal en bruto de uno de los acelerómetros, en azul la señal filtrada, ¿vale? Y procesada. Y hago un zoom, veis que lo que hemos eliminado han sido las altas frecuencias. Puedes decir, pero si te has cargado la señal, pues en realidad no. Simplemente no hemos cargado solo las frecuencias que están por encima de 6 Hz. Y eso se ve claramente luego en el dominio de la frecuencia. Si nosotros tenemos este espectro hasta 100 Hz y hacemos luego un zoom en el ancho de banda que a nosotros nos interesa, entre 0 y 6, vemos que la roja y la azul prácticamente tienen el mismo contenido en frecuencia. Entonces, bueno, estos son los picos que se están viendo ahí en ese espectro en frecuencia, se corresponden con los modos de vibración de la estructura. Y en este caso, una vez sacamos los modos de vibración de la estructura con los distintos acelerómetros que tenía puestos, pues vemos que esos son los principales. Los 6 primeros modos de vibración de la estructura eran esos, ¿vale? Era una banda tesa, entonces el primer modo es el de doble. Y el más problemático, pues nos tenemos que ir a las frecuencias a las que el peatón excita la pasarela. Entonces, en este caso, era el de 1,78, creo recordar. El que se ve abajo en el centro. Ese era el modo más problemático. Ahora se va a ver por qué. Entonces, bueno, lo que quisimos estudiar era cómo afectaban las variaciones térmicas y de carga a la estructura para que se varíe esa frecuencia y ver, o sea, cuando yo vaya a poner un TMD semiactivo, qué ancho de frecuencia tiene que reducir, ¿vale? Entonces, bueno, de un año entero teníamos 21.643 ensayos de 20 minutos, que era un 82% de la monitorización de un año entero, porque hubo algunos cortes técnicos. Y lo que hicimos fue, pues, estimar de cada ensayo los modos de vibración de esa medida, ¿vale? Entonces, con un 63% sobre el total, el modo de 1,79 Hz, que se ve aquí la frecuencia aquí, 1,79, ese fue el modo que más aparecía. Que más aparecía quiere decir que es el que más excitan los peatones cuando pasan por la estructura. Ese es el que he dicho antes, el de 1,79. Entonces, sí, bueno, si hacemos un espectro, era el que tenía el pico más alto en el espectro, y también vemos que la estructura tiene un montón de modos. En este caso, poner un TMD semiactivo sería bastante interesante, porque no hay un solo modo problemático muy superior al resto, como parecía en la pasada de Oporto, sino que hay un montón. Y lo que sí, pues como los sensores eran de bajo coste, por destacar que la parte, esto es el número de modos de ese modo problemático, las veces que identificábamos con éxito ese modo problemático. Vemos que por la noche, en esto es un gráfico horario, ¿vale? Pues por la noche, que es lo que está marcado en rojo, es cuando menos se identificaban, porque eran sensores de baja sensibilidad y de bajo coste, y entonces pues no tenían la sensibilidad suficiente para detectar el modo por la noche la mayoría de las veces. O sea, si no hacía viento que excitase la estructura o cualquier otra acción que la moviese un poco, no se podía identificar el modo. Entonces, bueno, luego se sacaron las distribuciones de esos modos, y los modos que tenían una distribución muy diferente de la normal fueron los que tenían más dependencia con factores externos. Por ejemplo, aquí fue la temperatura, porque era una banda tesa y tenían mucha dependencia con la elongación y las dilataciones térmicas que tenía la pasarela, ¿vale? La frecuencia variaba mucho con la temperatura. Los amortiguamientos de todos los modos, si os fijáis en las distribuciones que se pintan, salvo el del modo 8, por ejemplo, y el del modo 3, todos los modos tenían un amortiguamiento muy bajo, por debajo de 0,5% en la mayoría de sus valores. Entonces, esos son amortiguamientos muy bajos para la pasarela. Esta es la evolución de la frecuencia de los primeros modos de vibración a lo largo del año de monitorización que hicimos. Y los problemáticos eran los que están en torno a 2 Hz. Y si hacemos un zoom de... Hola, ¿el resto me oís? Vale, parece que igual se ha habido algún problema con la señal de Manuel. Vamos a ver si
Voy a ver si se puede reconectar ahora pronto, ¿vale? Disculpad, que al final siempre pasan este tipo de cosas. El resto seguís oyéndome bien. Si podéis escribir en el chat solo por confirmar que ha sido solo de José Manuel y que no está habiendo problemas con mi internet, que sería lo problemático. Pues ahora, espera, que se lo digo un momento. A ver, ahora ya me he dicho que ha tardado en darse cuenta, no se va a reconectar, ¿vale? Pues no. Perfecto, ya lo tenemos aquí de nuevo. ¿Qué tal, José Manuel? Que nada, cosas que pasan. Se ha cortado un instante. Conecta el micro cuando puedas. Ya te oigo. Ahora, vale, nada, no pasa nada. Te estamos esperando aquí, que ya sabemos que estas cosas pasan. No sé qué ha pasado, ¿eh? No sé si he tocado yo algo o si ha sido... No, habrá sido un problema momentáneo de señal, que entonces si se pierde un instante, pues te echa del Zoom. Nada, nada. Vale, bueno, vuelvo a compartir pantalla, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, yo estaba a lo mío, o sea que me he dado cuenta a tiempo y no he avanzado mucho, pero lo que estaba diciendo, no sé si me he quedado por aquí cuando se ha cortado o era un poco antes. Era la anterior, me parece, no habíamos llegado a la anterior diapositiva, me parece que era. Ah, no, habéis quedado en la anterior, pues a mí fíjate si he avanzado. A ver. Vale, por aquí sí, ¿no? Sí, eso es. A ver, parece que esto... El ordenador ha respondido a lo suyo. Que por cierto, estoy viendo el número de diapositivas que pone No, y el eso... tiempo y te voy a empezar a... No es el número. Vale, bueno, lo que estaba diciendo es que si hacemos un zoom en torno al seguimiento de las frecuencias de los modos problemáticos, ¿vale? Pues ahí vemos que tanto el modo 4 como el modo 5, el modo 4 ha sido el problemático, pues no solo tiene una gran variación de la frecuencia, muy alta, por ser una banda tesa, es lo que ocurre, y se intersectan mucho el nivel de frecuencia entre sí, es decir, necesitamos de muchos acelerómetros para determinar bien la forma del modo y poder discernir un modo de otro. Es decir, no nos valdría, como en otras estructuras, que los modos están muy separados entre sí y con un solo acelerómetro podemos ver que las frecuencias pues, están muy alejadas y podemos discernir y ver a qué modo pertenece. Aquí no pasaría. Y luego, aparte, si cogemos el modo 4 y lo representamos frente a la temperatura registrada, vemos que tiene una alta dependencia con la temperatura. Que a priori puede parecer que es dependencia con la temperatura sin más, pero es que claro, en Valladolid había un cambio térmico muy elevado y la frecuencia varía mucho, no solo entre verano e invierno, sino entre el día y la noche, ya tienes variaciones de frecuencia. Es decir, de poner un TMD se te desintonizaría solo entre el día y la noche, no solo entre el verano y el invierno, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es donde se estudió. Aparte, he dejado este gráfico porque si estudio el servicio de vibraciones de la pasarela, nos sale que con un 14% de las medidas que se tomaron tenían un valor por encima de 0,5 metros sobre cuadrado. Es decir, no es mucho, pero se registró mucho tiempo y el 14% de ese tiempo registrado tiene un nivel de aceleración por encima de 0,5 metros sobre cuadrado. Es decir, se puede mejorar. Está bien, pero se puede mejorar. Y ya en la tesis, ya estoy llegando al final, ¿vale? Simplemente por contar un poco lo que hicimos, pues estudio unos mapas de sensibilidad, de ajuste del TMD semiactivo y los comparo con los del pasivo, que son muy conocidos, ¿vale? Para asegurarme que lo estaba haciendo bien.
Cada punto es una simulación una historia temporal de simulación de aceleraciones de la estructura, y lo que estoy variando es en la superficie es el amortiguamiento y la frecuencia de sintonizado, ¿vale? Entonces lo que veis es que la superficie del TMD semiactivo, que es el de la derecha, es mucho más plana, ¿vale? O sea, es mucho más robusta. Aquí se ve que el óptimo en el caso pasivo es muy estrecho, sobre todo en el amortiguamiento, como he dicho. En el amortiguamiento sí que... Espera un momento porque creo que me ha puesto... Vale. La que tengo 26 minutos, no había conectado el ordenador. Se puede pasar pero espero, ahora para el turno de preguntas ya lo conecto. Pues eso, que en el caso de la izquierda se ve como el amortiguamiento sí que tiene el rango óptimo sí que es bastante amplio, pero en la frecuencia es muy estrecho. Sin embargo, en el caso de la derecha, que es el semiactivo, la zona de sintonizado óptimo es bastante más amplia y es mucho más fácil acertar que con el sintonizado óptimo, ¿vale? El problema era que, lo que he dicho, que se pone un amortiguador magnetorrológico que es muy no lineal y que eso seguro que se pierde un poco. Entonces hicimos unos ensayos con el amortiguador magnetorrológico y un shaker, en la escuela igual, en la Politécnica, y sacamos la dependencia con la corriente, con la frecuencia, con el nivel de desplazamiento, ¿vale? Y ajustamos el modelo, este es un vídeo del ensayo, de uno de los test que se hicieron, y hacemos un modelo que se ajuste al comportamiento del amortiguador. Lo metemos en el modelo que tenemos de MATLAB y estudiamos cómo se comportaría ahora el TMD y el TMD semiactivo teniendo en cuenta el amortiguador magnetorológico. Entonces, bueno, esto era caracterizando el amortiguamiento del sistema, y ya lo que hicimos fue, pues eso, tener en cuenta, incluir el modelo del amortiguador en nuestro modelo que estudiamos. Y los gráficos se empeoran bastante. O sea, el gráfico tan robusto que se veía antes del semiactivo ahora sigue siendo más robusto que el del TMD, pero no tanto, ¿vale? Y lo que hicimos fue, bueno, pues ya pusimos un TMD en una viga metálica. Este era el dispositivo que teníamos. Estaba también el forjado, pero el amortiguador que teníamos era más pequeño y lo probamos en este. Y ese sería el TMD, la parte que se ve arriba. Tiene la masa inercial, los muelles, el amortiguador en la parte central, tenemos acelerómetros para registrarlo, un shaker para excitar la viga, y las masas que se ven adicionales es porque incluimos masa y acortamos los apoyos para tener 3 casos con diferentes frecuencias, ¿vale? Entonces teníamos un caso nominal, que era el del medio, y luego un caso 1 y un caso 3 que desintonizaban nuestro TMD para ver el semiactivo cómo funcionaba. El TMD este está sintonizado al caso 2, ¿vale? A la frecuencia de 6,65 Hz. Esto igual, un ensayo de uno de los que hicimos, pues de cómo funcionaba el TMD semiactivo, ¿vale? Y este es el amortiguamiento del TMD, del amortiguador. La ley de control, ¿vale? Que lo que hace es, fijaros que la aceleración, la ley de control semiactivo se enciende y va intentando corregir la trayectoria de la masa inercial, ¿vale? Del TMD. Y entonces la pone en fase con la que tiene que tener, con la de la estructura. Y eso es lo que hace que funcione y que aumente su ancho de banda, de frecuencia. Y bueno, esta es para el caso 2, el espectro, ¿vale? El TMD, la estructura sin control sería la curva gris, la estructura con el TMD pasivo sería la roja y la del semiactivo la azul. Y luego lo pongo en fase también. El caso 3 en fases y el caso 1 y en fases. Lo pongo en fases porque lo que se ve es que en la fase, la línea azul lo que hace es que el TMD hace que esté en 90 grados, es decir, que esté en la fase en la que hemos dicho antes que debería estar, ¿vale? Entonces mejora el funcionamiento. Es decir, en el caso 2 el TMD funciona muy bien, pasa por la línea roja discontinua, pero en el caso 1 y en el caso 3 pues eso no ocurre y el TMD semiactivo se acerca mucho más al caso sintonizado, ¿vale? Y poco más. Los gráficos que he puesto en esta presentación son de las presentaciones que logré con la tesis, que son estas, por si alguno las quiere consultar se las puedo enviar. Y ahora estamos pues con control activo, ¿vale? Que es un vídeo que queda muy bien porque es muy espectacular ver el control activo. El problema es que necesita corriente, pero ahora es el mismo forjado que he mostrado antes, que ahora está en resonancia, el que está saltando encima es el profesor Iván Muñoz Díaz.
y cuando se enciende el, cuando se enciende el actuador, que ahora es activo, pues la resonancia del forjado se reduce por completo, ¿vale? El activo funciona genial. Lo único que necesita corriente y que su diseño es mucho más complicado porque tienes que asegurar que no sea inestable, ¿vale? Que es lo que le puede ocurrir a un sistema activo. Ahí va, y lo hemos perdido. Y lo hemos perdido otra vez. Bueno, mientras aprovechamos a que se reconecte, pues podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat, o incluso si alguno os interesa, dado que estamos poquitos, pues incluso podéis conectar el micro y así pues empezamos a comentar lo que os interese. Además, aprovechad que eso, estando pocos, pues le podéis preguntar lo que queráis. Voy a ir escribiéndole un momento al WhatsApp, a ver si puedes conectar, para ver cuánto va a tardar más o menos. Entonces, claro, al final, pues todo esto de la dinámica, aunque yo no soy experto, pero bueno, por aportar un poco ahora este rato, pues además aprovechando que hay algún conocido aquí, pues todos sabemos que la dinámica, que es algo que no se suele empezar en el grado, que eso ya es un tema más de los másteres, y además prácticamente en todos utilizan el libro, que es un clásico, que sería en este caso el libro de dinámica estructural de Chopra, que yo imagino que lo conocéis varios. Y que, si no recuerdo mal, pues hay que algunos enlaces para conseguirlo. Me parece que incluso está abierto en algunos sitios en ProntoBim, ya que tenemos aquí a Carlos de Expertador. Me suena que lo tienen. Y eso, y también pues sobre todo ese, porque es el más básico, porque es el que te enseña la introducción de cómo es un caso de un grado de libertad. Bueno, Alex pregunta si de las publicaciones. Vale, pues ahora esperamos a ver cuándo se pueda reconectar José Manuel. ¿De acuerdo? Le haremos hincapié para que te diga dónde puedes encontrarlas. De todas formas, seguramente si buscas su nombre en algún buscador científico, pues ahí podrás ver sus artículos. Es decir, me parece que era en Web of Science, uno de los importantes. Pero si no, o busca a través de la biblioteca de la UPM, que podrás ahí encontrar pues todas las publicaciones que ha hecho, incluida su tesis. Aquí tenemos otra vez a José Manuel. Buenas a todos. El aviso ha sido más instantáneo de lo que se esperaba. Sí, totalmente. Vaya, he intentado, pero el ordenador ahora está arrancando. Digo, pues mira, el turno de pregunta a lo mejor se puede hacer ya de esta forma. O sea, eso, preguntaban que dónde pueden conseguir todas estas publicaciones que han puesto. Nos preguntaba Alex que dónde las puede conseguir. Me imagino que en la UPM, en el repositorio, estará tu tesis. Conéctate el micro, que se te ha desconectado. Ahí. Sí, efectivamente, en la UPM está mi tesis. No sé si con acceso abierto. De todas formas, cualquiera que me escriba un correo le puedo mandar cualquiera de los artículos, y así como la tesis, vamos. O sea que es que, claro, hay artículos que no están en abierto. El último sí que está en abierto porque me concedieron una subvención para ello. La UPM me concedió una subvención para ello, pero los otros 3 no están en abierto. Pero pues eso, cualquiera que necesitéis algo de él, pues contactadlo, que lo podéis contactar a través de LinkedIn, que tiene perfil ahí, lo debe de mirar diariamente, imagino. Sí, lo miro. Dado que está para eso, pues seguro que le escribís y os envía. Yo le estaba comentando, claro, de todo esto de la introducción a la dinámica, estaba comentando pues la bibliografía básica, como es el Chopra, el clásico de
de toda la vida para introducirse. Y bueno, ahora que ya estás aquí, vamos a comentar un poco por empezar a poner puntos claros de esto, porque yo reconozco que al final me he empezado a perder un poco entre tanta gráfica, pero Claro, temas es que me que han, quería enseñar cosas, pero sí. claro, pero temas que me han parecido interesantes precisamente, o sea, por quedarnos con los datos así importantes. Es decir, tú has dicho que la aceleración a partir de la cual no, o sea, deja de haber confort es 0,5 metros por segundo al cuadrado. 0,5 metros segundo cuadrado de aceleración, deja de haber el confort máximo. Pero claro, la Mm, aceleración es algo es una señal que oscila y puede haber un pico a lo mejor que supera el 0,5. En realidad, bueno, hay que ver cuánto se supera ese 0,5, con qué frecuencia y mm. ella sí. Pero sí, ahí es cuando deja de. Mira, nos comparte Daniel una Excel con una función poligonal. La descargaré para verla en otro No sé si puedo momento. hacer una pregunta. Soy Manuel Ballesta. Hola Manuel, ¿qué Hombre, tal? Manuel, ¿qué tal? Bueno, dar las gracias por la presentación al colegio y a David y sobre todo al presentador, a José Manuel, Muchas gracias, Manuel. porque bueno, es muy clara, muy visual y muy clara. Y se ve que es un gran trabajo, tanto experimental como teórico. Yo tengo varias preguntas muy de amateur. Bueno, a ver. La primera, bueno, yo había estudiado la carrera de amortiguador masa-muelle. Eso, masa-muelle, sin un amortiguador propiamente, como el que tú presentabas, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual se introduce amortiguador además de la masa y el muelle al sistema? ¿Es para...? Dice al TMD como tal, ¿no? De por qué se le pone un amortiguador. Sí. Bueno, pues, o sea, cuando una lavadora que está vibrando. Ya.